siempre he sido muy creyente en hacer en lugar de hablar y por eso desde muy jovencito pues me puse a hacer las cosas que quería hacer, ¿no? Y con 16 o 17 años monté pues una escuela de actuación con mis mentores, a los 18 monté mi primera empresa, una productora, básicamente porque quería hacer películas y bueno, en España sin tener mucho background era complicado. Y entonces, bueno, pues eso, acabé haciendo mi primera película, que fue la primera película hecha con crowdfunding en España, se llama El Cosmonauta, y pues conseguimos un montón de financiación de miles de personas en todo el mundo, se convirtió en un caso de estudio y básicamente lo que conseguimos fue pues hacer la película que queríamos hacer sin necesidad de pues recurrir a los métodos convencionales, ¿no? Que nos habrían llevado años o directamente no nos habrían permitido hacerla, Nico, porque era una película muy rara, muy ambiciosa, rodada en Rusia, en varios países de época, en fin, una rara avis para el cine español. ¿cuántos Y años luego, pues, tenías ahí? ¿El qué, perdón? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste la película con crowdfunding? Es la primera película que se hizo con crowdfunding. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues la empecé con 19 y la estrené con 26, o sea, un proyecto Es para bastante daros una largo. idea. Ujú. Sigue, sigue. Y nada, y luego pues después de eso monté mi segunda empresa, Future Lighthouse, un estudio de realidad virtual. Nos fue bastante bien, estábamos entre Madrid y Los Ángeles. Y bueno, acabamos trabajando con un montón pues, de grandes estudios de Hollywood y haciendo contenido que ganó un montón de premios en todo el mundo y haciendo un poco, pues, de nuevo lo mismo, ¿no? Tratando de hacer cosas distintas, de innovar, de buscar la manera de hacer cosas nuevas. Y esa aventura terminó hace unos meses, hace 4 o 5 meses, dejé la compañía y ahora me estoy embarcando en una nueva fase que tiene un poco que ver con lo que he hecho hasta ahora, que es contar historias, que en realidad es, yo creo, lo que une, el hilo argumental que une todas las cosas que hago, pero que va a estar ahora esta nueva pues, fase de mi carrera mucho más centrada en la gastronomía, que ha sido mi segunda pasión, que siempre he hecho pues, como hobby, ¿no? En los fines de semana, mientras estaba haciendo mi peli, pues monté un restaurante secreto que tuvo una lista de espera de decenas de personas y acabé haciendo cenas y organizando diferentes tipos de eventos y ahora pues me lo he tomado un poquito más en serio y estoy mezclando gastronomía y cocinar con contar historias, ¿no? Generando rituales alrededor de la comida y alrededor de la mesa, que creo que es la manera más bonita de conectar a personas.